y luego hablan de tierra de trigo y la miel, y luego hablan de la obra del sionismo que ha hecho florecer el desierto. Y si uno se detiene un instante, va a descubrir las contradicciones entre sus consignas propagandísticas, como que tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. ¿Y qué somos nosotros? A menos que aceptemos los conceptos de la señora Aile Chaki, ministra de Justicia, que los palestinos son serpientes, o el concepto del el gran rabino sefaradí de Israel, Yosef, que dice que los palestinos son cucarachas, y otros dirigentes que hablan de los palestinos como animales. En el mejor de los casos, somos animales. Y según Yosef, somos cucarachas. Y según Shakir, somos animales. Serpientes, perdón. Somos el pueblo autóctono que siempre ha estado ahí, y quiero recordarles que en la Biblia o en el Torá, que es el libro sagrado judío, el primer nombre que tuvo esta tierra fue tierra de Canaán, ¿cierto? Y luego el nombre fue Palestina, ¿cierto o no? Y los que ahí estaban eran los cananeos, los palestinos, la historia de Goliat. ¿Quién era Goliat? La historia de Dalila. ¿Quién era Dalila? Independientemente de lo que uno puede opinar de uno o de otro, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran los que estaban ahí? Llegando a la historia del sitio de la ciudad amurallada de Jericó, las trompetas que hacen derribar las murallas, ¿quiénes estaban ahí? ¿Y quiénes fueron los invasores? Entonces, por favor, tengan ustedes esto mismo para que analicen y para que lleguen a la conclusión de quién es quién, y quién estaba y quién es invasor. Y esto se repite en el siglo XX. Ahí está el pueblo palestino y vienen inmigrantes. Y yo no quiero caer en este juego racista de hablar de etnias y razas, porque a estas alturas de la historia es estúpido hablar de pureza racial o de razas. Es estúpido. Y yo pienso que en este continente, que es una mezcla de etnias, de pueblos, de culturas, es inaceptable hablar de pureza racial. Pero no puedo dejar de tratarme. ¿Cómo estos rusos, polacos, ucranianos, rubios de ojos azules, cómo pueden decir que son semitas? Es cuestión de leer un poquito, no mucho, para descubrir cuáles son las facciones o las características de los pueblos semitas, y si estos son semitas o no. ¿Con qué derecho tienen derecho al retorno? Si nunca ni ellos ni sus antepasados han pisado tierra palestina. Y a la vez el pueblo palestino, que siempre ha estado ahí, no tiene derecho al retorno. Y no se trata de la investidura de uno o de otro, porque se trata de un pueblo entero. Fíjense, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, no sé si algunos habrán leído, él mismo dice que él, como presidente del pueblo palestino, él no puede moverse de una ciudad a otra sin permiso de las autoridades del ejército de ocupación israelí. Entonces, ¿quién de los palestinos puede interceder para que sus hermanos o sus hijos o quien sea puedan llegar a Palestina? Nadie. Imposible. Para Israel no hay palestino bueno, todos somos palestinos mal. Y no hay palestino responsable o en un puesto
todos somos simplemente palestinos. Fíjense, en las elecciones del mes de marzo de este año en Israel, el señor Netanyahu, en la campaña, el mismo día de las votaciones, para instar a su público a votar, les advierte que los palestinos, que los árabes, estaban votando en manada. ¿Qué significa manada? ¿Qué significa? Animal. Este es el señor Netanyahu. Claro que si un palestino o un argentino o un francés utiliza una palabra similar para describir a las prácticas del sionismo, ¿qué será de él? Ustedes pueden imaginar. A cambio, el primer ministro tilda a los palestinos o a los árabes de animales. Y es democracia. Tienen derecho y tienen libertad de expresión. Esto es libertad de expresión, no es racismo. Entonces, la situación no es tan simple. Fíjense, yo vivo en Ramallah y tengo hermanas que viven, yo estoy hablando de hermanos fuera de Palestina, pero también tengo hermanas en Palestina, porque nuestras familias son numerosas. Tengo hermanas en Nablus, que es una ciudad a 40 kilómetros. Ramallah de Nablus son 40 kilómetros. Uno no se atreve a ir a visitar a su familia porque no sabe en el camino qué le puede pasar, porque los puestos de control militar israelí fijos y no permanentes te pueden hacer la vida imposible si te permiten seguir con vida. Y un trayecto de 40 kilómetros, para ser más específico, de la casa, desde la puerta de mi casa a la puerta de cualquiera de mis hermanas que viven en Nacos, son 48 a 50 kilómetros, dependiendo de cuál de mis hermanas. Esto puede tomar 12 y hasta 13 horas de viaje. Imagínense 40 kilómetros, 12 horas de viaje. Y esto contesta las condiciones de vida del pueblo palestino. Un palestino cualquiera no tiene acceso al agua, un elemento más que necesario para la supervivencia. Fíjense, ellos explotan los recursos hídricos palestinos. Los asentamientos, que son ciudades, no son asentamientos, fueron construidos sobre las reservas hídricas subterráneas. Explotan el agua palestina, nos la venden a precios enormes a una casa palestina, a los barrios palestinos. Llega el agua una vez a la semana, entre 5 y 8 horas por semana, una vez. Entonces, en estas 5 a 8 horas, uno tiene que almacenar para toda la semana. Por más que almacene, le queda poco, ¿no? Porque ¿cuándo puede uno almacenar? En 5 a 8 horas. 5.000 litros, 7.000 litros. Personalmente tengo tanques de 7.000 litros, pero para una semana, una familia numerosa, normalmente quedamos cortos. Y uno puede darse el lujo cuando se ducha de dejar el agua corriendo, ¿no? En Palestina uno abre, se moja el pelo, cierra, pone el champú, vuelve a abrir, se enjuaga, vuelve a cerrar, se enjabona, así, literalmente, como les cuento, ¿no? De verdad. Cuando un chico va a la escuela, la familia queda pendiente qué puede pasarle. Claro, en todas partes uno queda pendiente de sus hijos, pero no por la ocupación, sino por la preocupación natural. Pero una embarazada que va a dar a luz, uno no tiene la certeza de que pueda llegar a dar a luz en el hospital, porque puede ser detenida.
en un puesto de control militar y puede dar a luz en el mismo puesto de control militar, puede perder la vida ahí mismo, ella o el recién nacido. Así son las condiciones en Palestina. El apartheid es una práctica cotidiana en Palestina. El reverendo Desmond Tutu, el premio Nobel de Paz de Sudáfrica, que luchó en contra del apartheid en Sudáfrica, cuando visitó a Palestina, le preguntaron si podía hacer la comparación entre el apartheid de Sudáfrica y el que vive el pueblo palestino, y él dijo que es incomparable lo que vivimos en Sudáfrica con lo que vive el pueblo palestino. Es mucho más crudo, pero como Occidente tiene complejo de culpabilidad con los pobres judíos que han sido masacrados y perseguidos por Occidente, entonces ahora le justifica todo lo que hace, al punto de que cualquier aberración que dice Israel es aceptado en Occidente como ley, al punto que alguien mencionó la resolución de la UNESCO. Se ha despertado una polémica, pero más que polémica, una idea de que esta resolución desvincula al judaísmo y el cristianismo de Palestina, lo cual es una aberración. La prensa no se dio el trabajo de leer el texto, que no tiene absolutamente nada de esto. Al contrario, reafirma el nexo del judaísmo, del cristianismo y del islam con Palestina. Pero hirió la sensibilidad de los pobres israelíes tratar a Israel como potencia de ocupación en esta resolución. Y esto hizo que el primer ministro afirmara tal aberración de que esto desvincula al judaísmo y el cristianismo de Palestina. Y Occidente entero ha repetido esto mismo. Lo raro no es lo de los medios de comunicación, sino lo de los países, los estados, porque los representantes de los estados en la UNESCO discuten todo punto, toda coma, todo punto y coma, cómo comienza una frase y cómo termina. Y ellos saben de qué se trata. Y esto había sido votado en el mes de julio y había contado con la aprobación de muchos más que lo aprobaron ahora el 13 de octubre. ¿Por qué cambió esto? Porque pobre Israel se sintió agredido con esta resolución. Entonces Occidente no podía con un nuevo complejo de culpabilidad hacia Israel hiriendo sus sentimientos. Por eso cambió el voto. Y hubo países que habían votado a favor y votaron en contra. Los que se abstuvieron, menos mal, no fue tan contradictorio con su primer voto. Entonces, esta situación, la verdad es que es difícil continuar. La mujer palestina es parte de la sociedad palestina. Y en Palestina somos el único país, a pesar de que nuestra tierra está ocupada, pero tenemos organización social, organización política, organización económica, y tenemos la Autoridad Nacional Palestina, que tiene solo autoridad sobre el pueblo palestino en los territorios ocupados, no sobre el territorio, sobre la población, y muy limitada esta autoridad. Tenemos el Estado de Palestina, que es algo simbólico, pero en la historia hubo otros casos. Solo menciono uno. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi ocupó a Francia, y en Francia estuvo
hubo un gobierno de Vichy. ¿Saben de qué se trata? Y el mundo no reconocía al Estado francés de Vichy, sino reconocía al gobierno francés en el exilio de Charles de Gaulle, el general de Gaulle. En América Latina hay un caso similar. Muchos países reconocieron a la República en Armas de Cuba mientras luchaba por la independencia, antes de obtener su independencia. Y este es el caso de Palestina. Es un territorio ocupado que lucha por su independencia, pero cuenta con el reconocimiento de la mayor parte de la comunidad internacional. 138 países han votado a favor en el año 2012. Afortunadamente, la mayoría de los países latinoamericanos, liderados por Brasil y Argentina, han votado por esta resolución. Y otros se sumaron después. Tenemos la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que es la institución madre de todas las instituciones palestinas, inclusive del Estado de Palestina y de la Autoridad Nacional Palestina, porque la creación de ambos, del Estado y de la autoridad, fue una resolución de la OLP. La OLP es legítimo y único representante del pueblo palestino. ¿Por qué? Porque yo les mencioné que había 6 millones de palestinos que viven fuera del territorio palestino. ¿Quién los representa? Si los que vivimos en el territorio palestino tenemos la Autoridad Nacional Palestina, pero no tiene la representación de aquellos que viven fuera de Palestina. Es la OLP quien representa al conjunto de los palestinos. La OLP tiene una estructura de un Estado moderno y tiene departamentos que son similares a ministerios, Ministerio de Salud, de Educación, de Asuntos Sociales, etc. Y esta organización atiende las necesidades del pueblo palestino.